Bien, muy buenos días amigos televidentes y amigas televidentas. Su servidor Jorge Bourges Rodríguez, muy agradecido de la atención que le están prestando, que me alegra y me honra. Bien, este video va a ser apto para todo público. Aunque el tema es complicado y por complicado polémico, ¿verdad? Porque pues, cada uno ve de los factores que complican el asunto, ve unos y otros no. Entonces vamos a polemizar, pero bueno, bien, miren, sigue una situación mundial, global, terriblemente complicada. Y más desde que surgió una guerra, una situación donde se rompen las reglas y la principal frase que describe aquello es sálvese quien pueda. Y bueno, estamos en esa y es horrendo, la guerra en Ucrania. Nos hizo revivir imágenes, bueno, en los noticieros, en ciertos programas semihistóricos, veíamos imágenes del el sufrimiento de la población civil durante la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Las filas de gente caminando, huyendo, dejando su hogar y yéndose de un lado para otro. Eso se está viviendo en Ucrania. Llevábamos años sin verlo. La guerra de Vietnam significó eso, ¿verdad? En una acción terrorista, la política norteamericana se dedicó a machacar a la población civil. Eso es terrorismo. Mondo ilirondo. En la Segunda Guerra del Golfo, lo vimos también, bueno, lo vieron algunas gentes también, porque lo dicen gente de universidades y eso, porque hubo mucho más censura. Los gobiernos tuvieron más chance de censurar a tiempo. Horrendo todo esto que hablamos de la censura. Vemos videos en donde van ganando los ucranianos y vemos videos donde van ganando los rusos por ahí. Esto es propaganda sesgada por definición. Esto creo que la población civil que está sufriendo ahorita es la ucraniana, no la rusa. Los orígenes del conflicto quedan aparte. El problema es personas de carne y hueso que, como en Irak o como en Vietnam, están sufriéndolo en forma terrible, ¿verdad? Volvemos a tener ese tipo de imágenes, es espantoso. Pero bueno, tenemos una situación de inestabilidad bélica como dirían, en el teatro o en el escenario de la situación, una situación sumamente inestable. Se empieza a dudar y con mucha razón la fácil preponderancia de cierto tipo de armas, ¿verdad? ¿Sí? Y esto, bueno, pues sucede en cada conflicto, No piensa que va a ser como la anterior y niaca. Bueno, esa inestabilidad bélica es la cereza del pastel de una situación más honda. Es horrendo, pero hay una situación de inestabilidad económica y social mucho más honda. La situación económica, bueno, nos damos cuenta ahora de que la crisis del año 2008 no se solucionó.
haber utilizado dinero de los impuestos norteamericanos para salvar a los pobrecitos bancos que por no sé por qué diablos les había caído una crisis cuando ellos habían estado especulando en la burbuja inmobiliaria. Pobrecitos, y les voy a dar dinero para que entonces ellos vayan e inviertan, ¿no? Y nada, se dieron a sí mismo bonos jugosos, ¿verdad? Pobrecito Richard Ford o gente por el estilo que les cayó esa crisis cuando fueron los verdaderos causantes. Hay esa disyuntiva ahora, se le da a los bancos, se recapitaliza a los bancos, ya lo hicimos en México con el FOBAPROA, o se inyecta dinero al consumo para que dinamice la economía. Es la gran diferencia. Aquí en México se optó por lo segundo ante la crisis de la, ¿cómo se llama?, de la pandemia. Bueno, pero no se solucionó la crisis del 2008 y ahora está ya como crisis de deuda de los países más fufurufos, los países más poderosos. Entre ellos, bueno, Estados Unidos de forma muy señalada. Con la guerrita, con la guerrota que desataron, provocaron a los rusos hasta que agarraron y botaron la mesa, y dejaron de jugar ajedrez y botaron la mesa. Bien, y estamos en eso. Contra la opinión de sus mejores economistas, optaron por sancionar económicamente a la URSS. Dije a la URSS, dije a Rusia. Luego decía Rusia. Y bueno, yo creo que querían acorralar a Rusia para tener sus materias primas y ahora no las tienen, ¿verdad? No las tienen. Hay carencia de petróleo, granos básicos, pipirín, y fertilizantes para los granos básicos. En todo el mundo resulta que Rusia tanto era una gran productora de petróleo como una gran productora de granos, como una gran productora de fertilizantes y ingredientes importantes para todo tipo de fertilizantes. Algo que pegado a la industria petrolera, que es lo importante de la industria petrolera, aquí en México agarramos Fertinex y lo echamos a la basura. Terrible, terrible. Es importante contar con Espero que en las nuevas instalaciones petroleras de Dos Bocas haya mucho para producir petroquímicos básicos con los cuales tipos más picudos en detectar mercados y eso pueden elaborar fertilizantes, ¿verdad? Es importante para la agricultura moderna. Bien, esto nos cambia todo. El resultado geopolítico es importantísimo, cambian los mapas, no todos, y voy a recalcar en eso, cambian los mapas geoestratégicos globales. El sureste de Asia ya era algo así que nos impresionaba a todos durante los años 80, 90, pero ahora es China, la India y una Rusia que se va a volcar hacia Asia y Asia, Asia con H y Asia sin H y con S, ¿verdad? Bien, cambian los mapas, incluso África, por lo menos el norte de África cambia, se consolida como una región geoestratégica el Medio Oriente, ¿verdad? Hay gente ahí muy abusada que probablemente pueden llegar a un buen acuerdo, independientemente de potencias que han mostrado su incompetencia para llegar a arreglos.
A ver si saco un video que me gusta mucho acerca de un artículo que alguna vez hice y me lo chulearon, ¿verdad? Bien, ¿qué tenemos? Norte de África, Europa en una bronca, metiéndose en broncas externas y ya con una bronca interna. En Europa, si hay un lugar donde el sálvese quien pueda es la frase del día, es Europa. Está desuniéndose la otrora admirable Unión Europea. Se precipitaron en dictar sanciones contra Rusia. Bruselas se precipitó cuando mucha de su riqueza es riqueza financiera, ¿verdad? La que me metió a Europa en apuros fueron los errores financieros, no la falta de productividad de su campo y de sus fábricas de aviones, no, la fábrica de pan y eso. Eso es lo que mete en verdaderos aprietos a un país. Y entonces hoy te están jalando cada uno por su lado y no va a tardar en que se estén echando las culpas, que todos las tienen. Bien, están en varias regiones de Asia, ¿verdad? Sureste de Asia con su gran potencia, pensemos Taiwán, Singapur, Indonesia y otros más. La Asia grandotota, Rusia, China, la India, no sabría yo dónde ubicar a Irán, pero Irán es un país tecnológico, muy tecnológico, cuidado con Irán. Atención a Irán. Bien, y en todo eso pues surge los terribles errores que ha cometido la política exterior norteamericana. La señora Janet Yellen, una de las chaparritas de algún video que saqué, lo advirtió a tiempo. Estas sanciones nos van a rebotar más pronto que tarde, y les están rebotando. Y a la crisis de deuda en que se transformó la antigua crisis de hipotecas, tenemos ahora un Estados Unidos en problemas, un líder que no infunde confianza en la ciudadanía, demagogos por todas partes. Trump no es el único demagogo norteamericano. Si algo sabemos de eso en México, que estuvimos bailando al son que tocaban los demagogos del Congreso norteamericano y parcialmente de los medios de difusión, ¿verdad? De la prensa, parcialmente, pero fundamentalmente de los demagogos del Congreso, gente que está haciendo carrera para ir para arriba en la política norteamericana y les gusta hacer interpretaciones simplistas de la realidad y echarle la culpa a alguien. ¿A quién se le echan? A México y a otros países, ¿verdad? Pero por lo pronto a México. Esto es serio. En el continente americano, en las Américas, América del Norte, un continente, América del Sur, otro. En las Américas han ido surgiendo países importantes, México es uno, Argentina y Brasil son otros, y esto cambia el horizonte, pero los norteamericanos no se dan cuenta de todo eso. Y siguen tratando de manejarse como antes. Y olvidar su pasado de la época en que hubo una política panamericana importante, y esto fue en la época de Roosevelt, ¿eh? Les he dicho que una cosa que me ha hermanado mucho con el presidente actual, además de ciertas lecturas de juveniles, la admiración por el general Felipe Ángeles. No me es fácil pararme, pero me pararía. El general Felipe Ángeles, el gran triunfador de una etapa de la Revolución Mexicana, el que derrotó a Huerta, eso en la política nacional, alguien olvidado, ya no es olvidado, y hay un aeropuerto con su nombre, y
y en la política internacional el presidente Roosevelt de Estados Unidos, que tuvo una política panamericana en la conciencia que eran la gran potencia a nivel americano, lo eran a nivel mundial, pero en ese momento, poquito antes de la guerra, lo intuyeron y tuvieron una política panamericana que, entre otras cosas, inyectaron capitales en América Latina de la mejor forma, con aquello de el panamericanismo. Bueno, nos financiaron la construcción de 2 carreteras que van de lado a lado en México. Ese crédito, bueno, más que se pagó, pero tiene que haber un momento en que alguien dé ese crédito, y eso lo hicieron ellos, pero se siguieron con otros países y la carretera panamericana llegaba hasta la Patagonia, ¿verdad? Brasil se metía por ahí, brincaba los Andes, todo eso lo tuvieron. Esa audacia política, financiera, la tuvieron los norteamericanos, dejaron de tenerla a la hora que subió Eisenhower al poder, general admirable, pero mal político, y con él subió gente muy tenebrosa como los Foster Dulles, John Foster Dulles y su hermano Allen Dulles. Entonces, bueno, tenemos esa política de la potencia americana no existe. Trató de hacer con la Alianza para el Progreso, pero no lo logró. Y bueno, tenemos a escala mundial problemas que se nos vienen muy fuertes. Financiero, de salud, ya pasó la ola, pues viene otra, ¿verdad? Hay que seguirse cuidando. Yo no saqué ahorita mi cubrebocas, pero lo tengo aquí en la mesa. Bien. Y de medio ambiente, pues estamos sobre el filo de la navaja. Lo que está pasando en Nuevo León no es casualidad, y otros problemas a nivel mundial. Es claro que esta catástrofe ambiental, que estuvo más que anunciada, no hicimos lo suficiente y ahorita estamos entre la espada y la pared. Bien, ante estos hay que 2 cosas: los problemas de salud y ambientales, y los problemas de migración. Las masas pobres de todo el planeta están yéndose a donde creen que va a haber solución a sus problemas. Eso está pasando a nivel mundial. Tendríamos que construir una nueva América. Y esto ya no debe ser bajo la tutela norteamericana, porque pues ya se salieron de eso. Debemos de incluir a Estados Unidos, pero no estar bajo su tutela, y marchar en esta dirección. Incluir a Estados Unidos, porque no se le puede hacer a un lado. Hay que aprovecharlo, es un país tecnológico e industrial que tenemos muy cerca. Hay que aprovecharlo, pero sin su tutela, como lo está demostrando México actualmente, afortunadamente. Esta nueva construcción de una relación norteamericana, de un nuevo panamericanismo, acordándose del que impulsó la política de Roosevelt en los años 40, ¿verdad? Acordándose de eso, hay que hacerlo, y hay que tener mando en México, un mando firme y a la vez agudamente inteligente. La política exterior no hay balazos cuando se vuelve guerra. No hay balazos más que cuando se vuelve guerra, pero la violencia ya es fina, es gente y la fino es la que se ocupa de eso, y qué bueno cuando lo hace y lo hace bien.
En México lo han hecho bien, ¿verdad? En México lo han hecho bien. La política exterior mexicana, la política exterior mexicana se ha movido con buen tino, apuntando bien y con rapidez. Lo hizo al principio de este gobierno, cuando las bravatas de Trump, lo hizo muy bien nuestro canciller. Y lo hizo muy bien también nuestro canciller cuando empezó la pandemia. Esto había que moverse y había que una esperanza posible, pero no palpable, no cierta en ese momento, eran las vacunas. La ciencia está muy avanzada y entonces había que esperar mucho de eso, pero había que asegurar, ¿sí? Porque con esto se hace mucho negocio y se especula mucho. Entonces había que asegurar eso y entonces hubo oportunamente la toma de decisiones en la ONU, que nuestro representante lo manifestó y lo estableció muy bien y se logró establecer una política de vacunas y otros medicamentos y otro la de estar comprando aquí y allá, acullá, lotes enormes de vacunas, de las que parecían ir prometer la solución o unas soluciones al asunto del COVID. Esto lo hizo nuestro representante en la ONU, es el doctor de la Fuente, el doctor de la Fuente, y lo hizo muy bien. Y nuestro canciller, el andar comprando aquí y acullá, lo logró. México nunca careció de vacunas, salvo quizás por menos de una semana o algo así, ¿no? Los vuelos, todo eso. Entonces, bueno, tuvimos eso que nos permitió enfrentar la pandemia, cuyo lado económico se enfrentó bien, ¿verdad? Nada de que vamos a darle a las grandes empresas para ver si invierten, ¿verdad? Capitalizarlas, este tipo de cosas. No, vamos a darle al consumo. Y lo hicieron muy bien. Esto se manejó muy bien. La parte externa, espero que las pandemias, porque vienen otras, vayan aterrizando. Pero la crisis mundial requiere que en México haya una dirección muy certera en ese sentido, muy firme. Y bueno, parece que estoy haciendo futurismo, estoy hablando bien de un candidato. Y sí, estoy hablando bien, simplemente es decir lo que hizo de mi candidato, ¿verdad? El candidato que a mí me parece el idóneo para el año 2024. Apenas empieza la actividad en ese sentido, pero lo manifiesto. Yo haré trabajo político, si me lo permiten mis piernas, o lo que pueda hacer con las piernas así, y desde luego votaré, pero trataré de hacer el trabajo político en la trinchera de Ebrard, de nuestro candidato Ebrard. Para mí, la mejor ficha que tiene México en una situación de complicación mundial, ¿verdad? Y panamericana. Lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, y entonces para mí no hay de otra, ¿verdad? Sin duda el mejor candidato. Votaré y haré trabajo político con él en la medida de mis fuerzas. Bueno, por lo pronto esto es lo que sacamos el día de hoy. Aguas con la situación mundial, atender mucho y reflexionar sobre lo que podemos hacer todavía por el ambiente. Todavía hay muchas cosas que hacer. Y la salud, desde luego, tapabocas que no traigo puesto, pero que traigo puesto normalmente. Muy buenas madrugadas en mi caso, buenos días cuando me hagan el favor de ver este video. Muchas gracias.